una pequeña y muy breve historia. Ella era una niña y era una mujercita con muchos sueños por delante. Soñaba tanto que dibujaba en el cielo todo aquello que ella deseaba. Cerraba sus ojos y empezaba a vivir cosas que anhelaban su corazón, y nadie en ese momento podía arrebatarle ni un solo detalle de todas las cosas que ella soñaba y de todas aquellas cosas que ella dibujaba cuando miraba al cielo. Nadie podía quitarle nada, porque era de ella y solamente de ella. Soñaba, deseaba y pensaba que todo iba a poder ser posible, que un día todo eso sería posible cuando fuera grande. Pero cuando esa niña abría sus ojos, a la realidad, se enfrentaba con cosas totalmente distintas a sus sueños y totalmente diferentes a aquello que ella dibujaba en el cielo azul. Se encontraba con una realidad cruda, con una realidad que le atravesaba sus piernas, sus brazos, su espalda, cuando era golpeada, con una realidad más triste de lo que ella podía imaginar que alguien más pasaría en la vida. Esa niña no comprendía por qué, cuáles eran las razones de todo lo que vivía y de todo lo que ella pasaba. No comprendía por qué era la violencia que vivía, por qué era el rechazo que vivía, por qué tenía que, a su corta edad, hacerse cargo y ser responsable de otros pequeños, más pequeños que ella. No comprendía por qué el hecho de que se comportara como niña la hiciera merecedora de un castigo. No comprendía por qué tenía que, por momentos, comportarse como una adulta, siendo aún muy pequeña. Pero se acostumbró tanto a eso, que nada más la edad le recordaba, porque ni su tamaño ni su estatura le recordaban que era una niña aún. Pero los años que ella tenía eran los que le recordaban que aún era pequeña, que aún era una niña y que tenía que crecer poco a poco. Deseaba tanto sus 5 años, porque ella decía: cuando cumpla 5 años, ya voy a ser grande y ya voy a ir a la escuela. Cuando cumpla 5 años, yo ya voy a poder jugar. Voy a poder tener libros y cuadernos. Cuando yo ya sea una niña grande, voy a poder ir a los jueguitos. Voy a poder salir a correr. Cuando yo sea grande, ya no voy a tener que ir a trabajar.
Cuando yo sea grande, ya no voy a tener que cuidar a otros niños. Cuando yo sea grande, cuando yo sea grande, cuando yo sea grande. Pero esa niña cumplió 5 años y uno de sus tantos sueños se cumplió, el primero. Primero, cumplir 5 años. El segundo, tan deseado, ir a la escuela. El tercero, tener libros y cuadernos. Esos fueron sus primeros deseos. Pero lo demás, nada cambió. Nada cambió. Todo seguía siendo exactamente igual. De hecho, habían crecido sus obligaciones, habían crecido las responsabilidades, porque ahora esa niña tenía que ir a la escuela, tenía que ir a trabajar, tenía que hacerse cargo de sus hermosos pequeños. Tenía que hacer las cosas bien porque ella era responsable si salían las cosas mal con sus hermanitos, porque eran sus hermanitos, esos hermosos pequeños. Entonces, en sí, se habían cumplido parte de sus sueños, pero habían crecido sus responsabilidades. Mas, sin embargo, esa niña seguía soñando, esa niña seguía deseando ser grande. Ya había llegado a su primer sueño, sus 5 años, pero esa niña, así como crecían sus años, crecían sus sueños también. Esa niña, en esa escuela donde ella fue, empezó a ver a otras niñas. Empezó a ver los zapatos de otras niñas, la ropa de otras niñas, los adornos que usaban en sus cabellos otras niñas, las mochilas que otras niñas cargaban. Esa niña empezó a ver que otras niñas eran, para ella, eran como princesas. Se maravillaba esa niña cuando miraba a las demás niñas en la escuela. Se maravillaba, pero a la misma vez deseaba tanto ser como ellas. Llegaba, sin aún llegar a su casa, en camino de la escuela a su casa, ella iba soñando con los ojos abiertos y muchas veces hablando para sí misma, diciéndose a sí misma que yo era fulanita, una niña. Voy a poner un nombre. Que yo era Oralia, que yo era Iracema, que yo era Erika, que yo era Carla, que yo era Teresita, que yo era. Porque cuando ella decía que yo era ella, también se ponía los mismos zapatos, el mismo vestido, el mismo peinado, esos adornos en sus cabellos, cargaba esa mochila que ellas cargaban. Y así soñaba ella, soñaba con tener la misma sonrisa que ella, que aquella niña que mencionaba con sus labios. Deseaba y decía que yo llegué a la casa y esto, que yo llegué a la casa y aquello, que yo esto, asimilando la vida de ellas, porque en más de una ocasión, en cada recreo de su clase,
se juntaban entre varias niñas e iban a la casa de la que tenía la casa más cerca de la escuela, y podían ver que aquella casa tenía lo que su casa no tenía. Entonces, esta niña soñaba con aquella cama que su compañerita tenía, con aquella cocina, con aquella sala, con aquellas cosas, con aquellos juguetes, con aquellas cosas que ella nunca había tenido. Pero soñaba y soñaba despierta, hasta que llegaba a su casa. Cuando ella llegaba a su casa, ya había sido cada una de ellas. Ya había pasado de ser Oralia, Iracema, Teresita, Erika, Carla, en fin. Ella ya había, en el transcurso o en el trayecto del camino a casa, ya había sido aquellas niñas. Ya había calzado aquellos zapatos que tanto le gustaban y aquella ropa que tanto le gustaba. Ya se había adornado su cabello con aquellas cosas que a ellas le adornaban su cabello. Ya había vivido un pedacito de sus vidas, pero solamente en su mente, solamente en el sueño, con los ojos abiertos. Pero llegaba a su casa, llegaba y se encontraba con la primer realidad. La primer realidad al llegar a su casa era quitarse la ropa de la escuela, ponerse a hacer algo, un quehacer por supuesto de la casa, a estar al pendiente de sus hermanos, estar al pendiente de un pequeño espacio en su casa donde se vendían dulces, golosinas, para los trabajadores de una fábrica que estaba enseguida de su casa. Y ahí se la pasaba esa niña que con tan solo 5 años de edad ya se quedaba no solamente responsable de unos niños hermosos que eran sus hermanos, de que no se fueran a salir a la calle, que no hicieran travesuras, sino que también se quedaba al pendiente de que cuando llegaran a comprar a ese pequeño espacio de su casa golosinas, los trabajadores o las trabajadoras de esa fábrica, ella a esa corta edad, ella ya era responsable de atenderlos. Ella siempre fue adulada de alguna manera, porque siempre decían: ya actúa como grande, ya estás grande, ya creciste, mira, ya eres más grande, eres muy lista, y muchos comentarios que a ella se le quedaban en su mente, tan sembrados adentro de su mente, que soñaba con eso. Soñaba así: ya soy grande, ya soy grande, ya soy grande. Y un día, cuando vengan los jueguitos, como ya soy grande, voy a ir a los jueguitos. Después, cuando sea un poquito más grande, voy a correr con los brazos abiertos por ese mar, por esa playa tan hermosa que la rodeaba. Entonces, esa niña creció. Esa niña creció, pero creció soñando, creció creyendo que un día todos aquellos sueños que tuvo iban a ser posibles.
Ella creció pensando y creyendo que un día iba a encontrar en la vida aquel príncipe azul que tanto mencionaba en aquellas imágenes que algunas veces ella miró en televisión. Y ella lo esperaba y decía, para sus adentros, para su mente y en su corazón, hablaba y decía, un día va a llegar el príncipe azul y me va a llevar con él en su caballo y ya no voy a tener más necesidad de nada, porque ya para entonces esa niña ya miraba con otros ojos la vida y el mundo, pero todavía seguía soñando, todavía seguía creyendo que algún día aquellos sueños se iban a hacer realidad. Hoy esa niña creció, esa niña pasó por valles, pasó por desiertos, pasó infinidades de veces por esos lugares desolados, sintiéndose sola, sintiéndose menos, sintiéndose triste, creyendo que había nacido para nada bueno en esta vida. Pero esa niña encontró una luz, la luz verdadera, encontró el verdadero amor, se enamoró, se apasionó. Y esa niña, a pesar de que esta vida sigue siendo difícil para ella, sigue siendo complicado para ella como para todos, esa niña sigue soñando, pero ahora sus sueños han cambiado. Ahora su sueño más grande, su mejor y más grande sueño es un día poder estar delante de la presencia de nuestro Señor, su Señor, nuestro Salvador. Para siempre, por siempre, con Él, con Jesús nuestro Señor. Amén.